Universo 25. Miles de eventos insólitos han ocurrido y siguen ocurriendo a diario en el extraño mundo en que vivimos. Historias reales, mitos, teorías de conspiración, leyendas urbanas inundan y enriquecen la cultura de nuestra especie. Le invitamos a acompañarnos en este interesante recorrido y a escuchar historias nuevas en cada episodio. Bienvenidos al Universo 25. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Estamos en esta segunda temporada del podcast Universo 25. En esta oportunidad, modera para ustedes Francisco Galíndez y también nos acompaña Rubén Sojo, un amigo muy querido de la casa, que además nos va a estar acompañando a lo largo de varios programas. De hecho, ya se integra oficialmente al staff del programa. Empezamos hoy este primer programa piloto con un tema súper interesante con el que nos topamos. Mucha gente típicamente es tildada de loca, es tildada de conspiranoica. Los conspiranoicos son vistos como, digamos, como personas que pueden estar pensando en cosas no racionales. Sobre todo cuando se hablan de teorías que hablan de posturas donde está en juego la supervivencia de la raza humana. Nos encontramos hoy hablando acerca de un posible apocalipsis zombie. Así como lo está oyendo, este posible apocalipsis zombie, al parecer, está siendo tomado muy en serio por agencias gubernamentales de los países poderosos, así como también en las condiciones de uso de plataformas muy importantes y bastante serias. Rubén, bienvenido. Buenas noches, buenos días. Saludos, Francisco Galíndez. Un placer estar contigo aquí compartiendo esta iniciativa que tienes, que me parece excelente. Y bueno, saludo también a tu audiencia y mira, encantado de estar aquí y hablando de cosas que ambos disfrutamos y que súper interesante, por lo menos desde nuestro punto de vista. Es correcto. Interesantísimo ese Bienvenido tema de todo el hoy. que quiera integrarse a nuestras conversaciones, bienvenido todo el que quiera escuchar lo que tenemos que decir. Son cosas que nos resultan interesantes y que consideramos propicio para poder compartirlas con la audiencia. Seguro que sí. Bueno, Rubén, cuéntanos qué nos traes hoy, el día de hoy, digamos que como para alimentar un poco la temática del programa. Bueno, mira, yo me conseguí con esto un Instagram que me llegó por ahí a uno de estos grupos, tantos grupos de WhatsApp, de los que soy miembro, en donde hablaban del tema de la cláusula que tiene Amazon, Amazon Web Services para una consideración en caso de una circunstancia de apocalipsis zombie, que en principio yo, todas estas cosas, tiendo a ser escéptico, esas cosas que se difunden por ahí en redes sociales y tal, y qué sé yo. Yo inmediatamente me pareció un bulo. Sin embargo, la persona que hizo el video en las redes sociales, ya ese video tiene cierto tiempo en las redes sociales, porque lo verifiqué en Google. Bueno, yo, como él hacía referencia a que uno podía validarlo por sí mismo, efectivamente, fui, lo validé y me bajé las cláusulas completas y busqué el punto. Y sí, efectivamente, Amazon tiene eso dentro de su cláusula, considerándolo como una posibilidad real y está dentro de los términos de uso de su plataforma. Mira, me río y bueno, no sé, la verdad es que me parece un disparate, ¿no? Por lo menos yo nunca había considerado que eso pudiera ser una posibilidad a considerarse con seriedad, pero por lo que veo, al parecer, sí que es algo que gente que, digamos, está por lo menos en el entorno del mundo de la tecnología considera, según información, imagino yo, que ellos manejan, porque esto no lo ponen allí por casualidad.
que pudiera darse una situación en la cual la humanidad puede terminar en un tipo de pandemia que nos convierta en zombies, ¿no? Suena locado, pero Sí, al parecer bueno, fíjate que, bueno, hay muchas, digamos que siempre ha sonado loco, ¿no? Siempre ha sonado como una posibilidad, algo muy poco probable, sobre todo porque quien nos da la apertura al tema de los apocalipsis zombies es justamente Hollywood. Si nosotros nos concentramos en películas como El regreso de los muertos vivientes, Guerra Mundial Z, etcétera, etcétera, por decir dos referentes muy famosos de películas de zombies, sin tener por supuesto en cuenta The Walking Dead, los cómics, la serie y todo aquello. Resident Evil, que es una serie de juegos muy famosa que siempre ha tocado correcto. la temática zombie y viene, digamos, su historia es relativamente reciente, viene de los años 90 desde la plataforma PlayStation hasta ahora, bueno, ha llegado hasta el PlayStation 5, digamos, la temática del juego. Ya creo que va por Resident Evil 7, si no me equivoco. Y siempre, digamos que la temática, esa temática nosotros la hemos visto como ficticia, dado que sencillamente es la televisión quien nos la presenta. Pero el hecho de que venga una empresa seria y te diga, mira, en caso de un apocalipsis zombie, yo hago tal cosa, eso, a pesar de que suena descabellado, sinceramente puede también darnos a entender otra lectura, nos puede dar a entender que sencillamente ellos manejan información que nosotros no. Bueno, esa es una de las lecturas que puede dársele, ¿no? También pudiera darse el caso de que esta gente lo pone ahí con una segunda intención, más allá de que ellos crean que eso sea una posibilidad, sino que justamente generar en el público una reacción y que quizás ellos no creen que eso sea una posibilidad, pero el ponerlo allí tiene una segunda intención que pudiera, no se me ocurre cuál pudiera ser, pero simplemente generar algún tipo de inquietud en las personas y que se hable de eso. No sé, realmente no se me ocurre nada que pudiera estar detrás de ello más allá de que lo consideren una posibilidad real, ¿no? Bueno, claro, pero bueno, si te fijas, por ejemplo, si estamos hablando, por ejemplo, de algo que, digamos, de alguna manera parece incompatible, que es que el mundo de la tecnología tenga, digamos, temas relacionados con, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Porque de alguna manera tú puedes Ajá. desarrollar, digamos, productos tecnológicos para el sector salud, pero eso no necesariamente implica que tú tienes algún tipo de vinculación directa con el sector salud. Tenemos ahorita, hoy en día, el presidente de Microsoft, Bill Gates, la Fundación Bill and Melinda Gates, digamos, ellos han incursionado, digamos, como fundación en una cantidad digamos, de ONGs y han apoyado una serie de programas que han sido muy cuestionados, o sea, son muy cuestionados por cosas que han sucedido. Y aparte de eso, Bill Gates, como empresario, se dio cuenta que las vacunas son un método de ingreso súper eficiente. Digamos que, bueno, en teoría las vacunas se utilizan en todo el mundo, en todos los sistemas de salud del mundo. Las farmacéuticas, digamos, las grandes son de verdad empresas que si tú te pones a ver, son empresas que están bastante sólidas y que tienen un músculo económico, digamos, muy potente. O sea, lógicamente ellos tienen que estar dentro de aquel grupito del complejo militar industrial del que, por ejemplo, al presidente Kennedy no le gustaba y al presidente Eisenhower tampoco, ¿no? Eh, no, hoy en día ya no es extraño que existan vinculaciones como esa. Vemos de repente los empresarios que han desarrollado grandes capitales en los temas tecnológicos a la larga han estado empezando a vincularse con otras cosas y lo que han ido es, y, digamos, haciendo más terreno, abarcando mucho más ramas de las que realmente inicialmente conocían o digamos cosas que escapaban de su grado inicial de conocimiento. Desde el punto de vista de un apocalipsis zombie, sinceramente, yo no diría que dudo eso. De hecho, hay un método probado eh, a través por cierto, en Haití utilizan cierta planta con la que no es que vuelven zombie a la gente, sino le dicen el zombie, pero realmente es que sencillamente dopan a la gente de una manera que parece que fueron muertos vivientes.
Correcto, una pérdida total de voluntad de la persona. Es Ahora, correcto. lo que me pregunto es, ¿por qué puntualmente ellos especifican allí que en una circunstancia como esa sus cláusulas cambian? O sea, ¿y por qué específicamente hacen referencia a esa situación? Eso es lo que en este momento yo estoy dándole vuelta a la cabeza, porque es de lo que menos me hace sentido, ¿no? Porque ellos pudieran generalizar en caso de una pandemia mundial, qué sé yo, que amerite de que las condiciones de prestación de servicios en esas circunstancias pueden cambiar, pero que hagan referencia puntualmente a un apocalipsis zombie ahora, porque no, realmente eso es lo que menos me hace sentido a mí, ¿no? Es Más correcto. allá de que se pueda dar la posibilidad de que eso ocurra. O sea, que hay de particular en una situación como esa para que ellos especifiquen puntualmente que allí los términos de prestación de su servicio tendrían una excepción. Bueno, si quieres para, digamos que para contextualizar un poco a la audiencia, que, digamos a quienes están viendo este video, vamos digamos, a leer, ¿no? Digamos, el literal específico acerca del cual nos estamos refiriendo en el programa de hoy, acerca de los términos de servicio de Amazon Web Services. Como sabemos, Amazon Web Services es una de las plataformas líderes hoy en día en el negocio tecnológico porque, digamos, son pioneros, tanto pioneros como líderes aún en el tema de servicios de nube. Es decir, infraestructura como servicio, digamos, y sobre eso se apalancan una serie de aplicaciones y servicios disponibles hoy en día en Internet que se despliegan con mucha velocidad, con mucha agilidad y rapidez, digamos, partiendo digamos, de las facilidades que presenta el despliegue de arquitecturas en la nube. Y lógicamente también va de alguna manera asociado a los bajos costos que implica implementar arquitecturas en nube versus lo que realmente representa el tener toda una plataforma tecnológica para un servicio dentro de un data center que sea propio. Estamos hablando específicamente de los términos de servicio de Amazon Web Services. Estamos leyendo la versión en español extraída de la página de Amazon Web Services y tiene fecha de publicación del 9 de julio de 2021. Específicamente la política digamos, o esta cláusula específica habla de un servicio que se llama Lumberyard. Lumberyard es un servicio que se está implementando recientemente en Amazon, es uno de los servicios digamos, es un servicio de corta data que, digamos, esto es gratuito y está orientado a que se haga desarrollo de juegos de video de gran resolución, de buena calidad, digamos, en plataformas en nube. Es decir, que se aprovechen las capacidades del cómputo en la nube para poder desarrollar videojuegos. La cláusula específicamente, la 42.10, dice uso aceptable, sistemas críticos para seguridad. El uso de los materiales de Lumberyard debe cumplir la política de uso aceptable de Amazon Web Services. Los materiales de Lumberyard no están diseñados para su uso con sistemas críticos para la vida o para la seguridad, como el uso en el funcionamiento de equipos médicos, sistemas de transporte automatizados, vehículos autónomos, control de aeronaves o de tráfico aéreo, instalaciones nucleares, naves espaciales tripuladas o uso militar en relación con el combate en vivo. Sin embargo, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra con certificación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos o el organismo que lo suceda de una infección viral generalizada a través de picaduras o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve a la caída de la civilización organizada. Señores, esto de lo que estamos hablando, en efecto, es un término de servicio de Amazon Web Services, una de las empresas más serias que hay en este planeta. Además de eso, es una de las empresas que, digamos, tiene mayor capital a nivel mundial. Sin duda, el decir que esto sea una estrategia propagandística, Rubén, no sé si compartes conmigo la opinión, puede ser algo un poco jalado de los cabellos, porque el tema es que regularmente, desde que existe Internet, nadie lee los términos de servicio.
La realidad es eso, o sea, nadie lee los términos de servicio de ningún software, nada, o sea, tú no sabes ni siquiera qué dicen los términos de servicio de Totalmente Facebook, cierto. no sabes qué dicen los términos de servicio de Office, no sabes lo que dicen los términos de servicio de Windows, que todo el mundo utiliza Windows, y de hecho, ni siquiera de cómo se utilizan, mucha gente no presta atención de cómo se utilizan las licencias de software libre o basadas en estas filosofías de GPL y todo aquello. Entonces, el decir que es un motor propagandístico, no, porque ellos no lo publican de manera que todo el mundo, o sea, está ahí para que todo el mundo lo vea, pero no es algo en base a lo cual ellos mueven la propaganda del sitio. Claro, mira, eso de que no es el lugar ideal donde pudieras tú colocar algo con estrategia de publicitaria, con estrategia de mercadeo, no me parece totalmente cierto, ¿no? Porque ellos simplemente ponen su cláusula y lo que tienen que buscar alguien que viralice esa información y que eso está allí, entonces la gente va y verifica y efectivamente la información está allí y genera toda esta polémica, qué sé yo, y se da a conocer más la plataforma AWS quizá, aunque bueno, no sé hasta qué punto eso pudiera generarle digamos, una mayor cantidad. Quizás como el producto es nuevo, el producto este que mencionaste, Lumberjack. ajá, entonces es viable que sea una estrategia ello de dar a conocer esa nueva herramienta que ellos tienen a la disposición de la gente. Y acuérdate que ese mercado de desarrollo de los juegos, bueno, es un mercado donde hay mucha competencia y de alguna manera ya con esa, digamos, viralizando esa información que hace referencia, donde se especifica ese producto, que se hable de eso, ya está dando a conocer que AWS está ofreciendo esa posibilidad y es atractivo para quienes se dedican al desarrollo de videojuegos. De Sí, bueno, pronto, digamos, claro, es que digamos que, bueno, sobre gustos y colores no han escrito los autores, ¿no? Ciertamente puede ser tal como tú dices. Sin embargo, o sea, el tener que buscar esto, porque ya te voy a decir, esto está en la página, es decir, o sea, el dar con esta información no es tan sencillo porque, por ejemplo, en la cláusula 42 de los términos de servicio empieza en la página 16, en la página 30, perdón, en la página 30 de un documento de 58 páginas. Aparte de eso, no es el único, no es lo único, no es el único producto acerca del cual se habla en los términos de servicio. O sea, estás hablando de toda la serie de productos de Amazon, S2, S3, FS, EBS, etcétera, etcétera. Digamos, toda la gama de servicios que implica Amazon Web Services. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, pienso que no, propiamente no sea una estrategia de mercadeo, pero de verdad, o sea, sinceramente pareciera que alguien más supiera algo que nosotros no sabemos, ¿no? Partiendo de bueno, eso, fíjate que, adelante, adelante. sí, bueno, eso te iba a decir, que vamos a partir del supuesto negado, de que científicamente ellos tengan información de que eso es una posibilidad cierta. Capaz y ya están haciendo desarrollo en esos sitios donde crean esos virus artificialmente y qué sé yo, algunas pruebas en animales con estas cosas, o quizás experimentos en humanos y que ha tenido esa reacción, o que alguien se contaminó en determinado momento en un laboratorio de eso, con uno de estos virus desarrollados allí para y genera este comportamiento en las personas. Es Entonces, correcto. bueno, vamos a entonces a seguir esa línea, pues, acá en el programa y analizando, qué sé yo, que, Sí, cuál sería. ¿cuáles serían esas posibles aristas que tal vez no estamos viendo? Fíjate, Sí, 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 claro. Y lo otro ahí es que, ¿por qué particularmente bajo esas circunstancias ellos cambiarían los términos de prestación de ese servicio? bueno, yo por lo que entiendo del término, y no sé si de repente alguien de la audiencia o luego, digamos, que analizando un poco mejor, digamos, los artículos precedentes en los términos de servicio, deduzco que es que
podrían estar utilizando esto para o servicios de salud o para servicios de defensa, a pesar de que esa plataforma no está diseñada para hacer eso. O sea, estamos hablando de que eso deben ser supercomputadores que, digamos, o arreglos de computadores, digamos, tradicionales, de alguna manera, porque finalmente toda la tecnología subyacente son cosas que ya existen, bastante potentes, pero que ya existen. Este, digamos que tienen una capacidad de cómputo importante, que tienen una capacidad de memoria importante y que lógicamente esos recursos pueden ser mejor utilizados bajo otras condiciones. Deduzco que, por ejemplo, supongamos que algo así está por presentarse y yo, por ejemplo, soy Amazon, yo lo que estoy haciendo es imponer el interés público sobre el interés de los particulares que tienen contratado el servicio, porque finalmente el Lumberjack, como estamos hablando, es una plataforma que se está empezando a gestar para el tema de desarrollo de juegos. Lógicamente un juego no es, o miles de juegos que estén después, digamos, eh, alojados en la plataforma de Amazon, lógicamente no primarían sobre lo que es el, digamos, condiciones de salud extremas, situaciones no previstas, porque por ejemplo, si tú me preguntas, esta situación de la pandemia es algo que no se prevía, o sea, es algo que de lo que jamás habíamos hablado. Y yo particularmente soy una de las personas que se siente súper mal porque digamos que esto no, o sea, es algo que en la cabeza de nadie estaba, que una cosa así podía pasar, ¿no? Y sobre todo, digamos, el efecto directo. Digamos que yo recuerdo, Rubén, una conversación que tuvimos hace muchos años, estamos hablando tal vez alrededor del año 2010, 2009, por allí, cuando estaba el brote de la H1N1. ¿Tú recuerdas eso? No Correcto, sé si sí, sí, recuerdas esa seguro. conversación. Por Yo supuesto. recuerdo que dentro de aquel momento, bueno, éramos bastante más jóvenes los dos y digamos que hay cosas que no se analizan, ¿no? Dentro de las situaciones y del boom mediático. Yo recuerdo muy claro que en aquella ocasión tú me comentaste algo que era cierto, algo que era cierto y que sinceramente era, digamos que también arroja otras lecturas. Yo recuerdo que en aquel momento tú me dijiste algo como esto, tú estábamos alarmados, estábamos por cierto en el comedor de la empresa donde trabajábamos viendo el noticiero y entonces estaban hablando del tema y de cómo lo estaban controlando en Japón y todo aquello. Y yo recuerdo que tú me dijiste que si yo realmente creía que eso tenía ese rango de difusión que decían los medios de comunicación. Y yo te dije, bueno, yo creo que sí, que hay que cuidarse y todo aquello. Y tú me diste una respuesta, un argumento que para mí era muy válido. Tú conoces a alguien que tenga la enfermedad, tú conoces a alguien que le haya dado esa enfermedad. Realmente, para el momento no, pero sin duda en esta pandemia es totalmente distinto. O sea, estamos en una situación totalmente diferente. Me imagino que tal vez tú también lo has sufrido, digamos, personalmente, has pasado la enfermedad. No lo sé, pero yo recuerdo que ese argumento de aquel momento a mí me quedó, digamos, grabado y sin duda esta situación que vivimos hoy es totalmente distinta. Sí, en el caso de aquellas gripes, bueno, a Venezuela no llegaron, o por lo menos no con la intensidad con que ha llegado el COVID. Y bueno, a mí me parecía bastante curioso el hecho de que yo no conociera a nadie que conociera a alguien que le dio. O sea, ninguna persona conocía, nunca me comentó, mira, que a un conocido mío sufrió de H1N1, porque ni tampoco la otra, porque fue el SARS-1, el SARS-2, Correcto. la gripe aviar, la gripe porcina y todas esas Uh cosas. -huh. Y me pareció bastante particular, ¿no? En el caso de la COVID, bueno, ha sido más evidente de que está allí. No hay forma de dudar de que efectivamente hay una enfermedad con características pandémicas. Bueno, ya el tema de por qué está allí ya sería para un debate en otro programa que quizás podamos hacer más adelante, ¿no? Es correcto, sí. Y Eh, además que, bueno, tenemos ciertas restricciones de plataforma que tal vez nos van a impedir publicar un programa lo suficientemente crítico con ese tema, ¿no? Y espero que en este programa no nos vayan a censar por haber mencionado, haber hecho la referencia por lo menos una vez en en el desarrollo de la conversación. eh, Eso es otra cosa que es muy llamativo, o sea, ¿por qué no se puede hablar de esas cosas?
O sea, las plataformas de difusión prohíben el que se haga referencia a esas cosas. Me Claro, es llama mucho la que atención, ¿no? sí, pero lo que pasa es que, bueno, fíjate que el tema detrás de todo eso es que las plataformas de difusión lo que te van a decir son cosas como esta. Te van a decir, mira, el tema es que no nos interesa que tú monetices tu contenido hablando de algo que esté en boga. Entonces, y sobre todo por, digamos, por el impacto que eso está teniendo. Digamos que eso puede ser la dimensión buena del tema. Ahora, la dimensión realmente negativa es que se transmite mucha ansiedad, se transmite mucho, digamos, los mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación, en teoría responsables, en teoría, digamos, eh, que son fiables, no, digamos, no partamos del periodismo amarillista o de este periodismo que solamente va a buscar la forma de ganar suscriptores. Lo único que tú tienes es, mira, está aumentando el índice, está aumentando el índice, está aumentando el índice, o sea, y eso realmente ha llevado a muchísima gente, entre las cuales particularmente me cuento, a pesar de que no, yo jamás creí posible que por lo menos yo en una condición natural fuera a sufrir algún tipo de ansiedad. Bueno, yo me vi envuelto en una pequeña condición de ansiedad por un tiempo, justamente por ese bombardeo de información que tienes por todos lados. Y lo que más curioso ha resultado, bueno, digamos el impacto psicológico que tiene en la salud de las personas, el hecho de tener ese nivel de exposición con la información que circula. Lamentablemente, bueno, eso es lo que, digamos, lo que hemos venido viviendo. Fíjate en una cosa, Rubén, hay un artículo del portal La Vanguardia del año 2021, del 8 de marzo, bastante curioso, por cierto. Dice que una nota de la periodista Judith del Río hace alusión a que hay el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos emitió una guía de sobrevivencia para el apocalipsis zombie y ellos dan una serie de recomendaciones para la gente que está, digamos, o sea, que se vea expuesta al tema, para que puedan de alguna manera sobrevivir o por lo menos sobrellevar un apocalipsis zombie. O sea, la verdad es que suena súper extraño que, digamos, una entidad responsable de un Estado, de un gobierno, emita una documentación de ese tipo, ¿no? Y lo peor no es eso, o sea, lo peor es que la documentación ni siquiera es nueva, tiene ya una década, o sea, ya tiene 10 años escrita. Por lo tanto, el que Amazon llegue hoy y lo ponga en un contrato, a lo mejor no resulta ni descabellado, ¿sabes? Entonces, Correcto. imagínate tú, o sea, imagínate el nivel de cosas que pueden realmente estar sucediendo y que realmente nosotros, que vamos a resultar siendo los afectados, que somos la población mundial, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Bueno, eso hace que la cosa se analice, digamos, desde otra óptica, ¿no? Claro. Porque, no sé, daría que pensar qué planes pudiera tener un Estado en difundir de que eso es una posibilidad real si no lo es. Eh, realmente creo que es para debatir interesante el tema. Ahora bien, no sé si te parece que entramos ya a analizar, digamos, en qué circunstancia, qué pudiera dar origen a una situación como esta, y en el caso puntual de la cláusula de Amazon, por qué es importante que cambien las condiciones de la prestación de su servicio en una circunstancia que simplemente es una posibilidad, pero que no es algo que efectivamente, eh, digamos, está allí pues latente, ¿no? Porque en el caso de algunas otras enfermedades que pudieran darse, existen, están allí científicamente, están probados que pueden, y porque ellos puntualmente van a esa situación del apocalipsis zombie, que es lo que ponen allí en su cláusula, porque particularmente eso, porque no generalizan una situación, digamos,
de pandemia mundial, en la cual las circunstancias ameriten que ellos cambien las condiciones de prestación de sus servicios. No sé Sí, sí. ¿cómo lo ves tú? Yo pienso que sería súper interesante ver si tal vez Google Cloud, Azure y tal vez servicios como el de Rackspace también tienen este tipo de normas, ¿no? O sea, yo sinceramente es primera vez que veo algo de semejante talla y te digo honestamente que la verdad, o sea, eh, muchas veces o mucha gente tiende a desacreditar lo que son las teorías de conspiración, pero la cuestión es que realmente una teoría es algo, un evento posible porque ha sido probado. O sea, la teoría regularmente son cosas no nada más que a alguien se le ocurrió en la cabeza, sino que son teorías que muestran que la posibilidad existe. Cuando se habla de teorías de conspiración es porque sencillamente las versiones oficiales de las cosas que se han dicho dejan muchos cabos sueltos. Y a veces esos cabos sueltos, digamos, analizando diferentes teorías de conspiración, cosas que de verdad muchas veces no tienen ni pies ni cabeza, eh, digamos, son cabos sueltos por temas muchas veces obvios. O sea, realmente cuando tú llevas a la simplicidad del análisis, te das cuenta del por qué, digamos, esas cosas que desacreditan los conspiranoicos o las personas que siguen las teorías de conspiración, dicen que no, pero sinceramente yo particularmente le estoy dando crédito desde hace bastante tiempo a muchas cosas que se dicen, digamos, basándome en cosas sustentables como esta. O sea, el hecho de que esa condición esté en un contrato de términos de servicio, que de hecho son contratos que tú aceptas digamos que por consentimiento propio, sin saber lo que dicen normalmente, como estábamos diciendo hace rato, eso ya cobra carácter legal. O sea, cobra Claro, carácter claro. legal. O sea, hay unos abogados detrás de la Sí, redacción de todos esos documentos. Entonces, él está bien, supongamos que de repente alguien lo puso ahí por un tema de mercadeo, pero lógicamente un profesional del derecho que esté detrás de una empresa como esta, como Amazon, no debería, o pienso yo que difícilmente se va a prestar, y sobre todo su nombre, pensando en cómo funciona el tema de justicia en Estados Unidos, donde digamos que el renombre de los bufetes de abogados es algo importante, vaya a prestar su nombre para que, digamos, coloquen un disparate en un contrato. O sea, sinceramente debe haber alguna condición que lógicamente algunas élites están manejando. El que existe la élite definitivamente yo creo que es algo totalmente cierto. O sea, debe haber una élite que controla todo. Eh, finalmente, si bien es cierto que es, un pequeño porcentaje de la población el que amansa la mayor parte del dinero que hay en el mundo, ¿no? Y digamos que el sistema bancario y el sistema económico mundial es definitivamente una trampa mortal que inclusive algunos de los padres fundadores trataron de evitar en los Estados Unidos y que igualmente se impuso a principios del siglo XX. Entonces, bueno, finalmente siempre, lógicamente siempre hay quien controla las situaciones, pero la verdad es que yo cada vez estoy, digamos, un poco más convencido de que ciertamente hay elementos de control fuera de la vista de, digamos, del ciudadano común. sí, mira, yo soy o estaba creyendo ser anticonspiranoico. Sin embargo, bueno, hay situaciones de la realidad que de pronto superan la ficción, ¿no? Y hay actualmente gente que plantea teoría de conspiración y que la sustenta muy bien, con documentación, con declaraciones que han dado la propia gente que al parecer está involucrada en estas conspiraciones. Entre ellos el periodista Nicolás Mora, periodista argentino, que tiene un canal de YouTube de información. Y bueno, él sustenta muy bien toda la información que da, ¿no? Volviendo al tema de la cláusula de Amazon, me resulta bastante curioso que ellos incluso puntualizan cuál sería el mecanismo de contagio de esta enfermedad, que eso no deja de llamar la atención porque te dice, mira,
están siendo específicos al punto de cuáles pueden ser los mecanismos a través de los cuales la gente puede contagiarse de esa enfermedad. Eso te dice que pareciera que sí manejan información de la existencia de la misma, incluso el mecanismo en que puede propagarse. Y lo que no deja de ser pintoresco es que tal cual que los zombies te van a comer el cerebro, ¿no? Porque tú ves eso y es risible, porque Hollywood nos lo vendió como una comedia en principio cuando aquella película de los muertos vivientes fue, luego vino el regreso y esas cosas. Yo recuerdo que era una comedia, ¿no? Porque efectivamente Bueno, sí, de alguna manera, pues lo que pasa es que particularmente si tú ves el cine de terror contemporáneo, llamémoslo de esa manera, muy probablemente hoy en día lo vas a ver muy distinto, ¿no? O sea, finalmente hay todo un arte por detrás de eso, pero por ejemplo ya los efectos no son iguales y hoy en día tú lo puedes ver como una comedia. Yo no diría, no, o sea, yo no sé si realmente ese es digamos, el género en el que está conceptualizado ah, la película de los muertos vivientes. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, o sea, finalmente siempre había como una condición externa, un factor externo que hacía que los cadáveres volvieran a la vida. O sea, yo pienso que desde el punto de vista físico, eso pudiera ser posible solamente si es un cadáver que no tiene, por ejemplo, 500 años muerto. Por lo menos yo dudo que el cadáver de Cristóbal Colón vaya a regresar hecho un zombie. mira, No, o pero sea, yo bueno, creo que deberían cumplirse ahí como una serie de condiciones para que eso realmente suceda. sí, fíjate, hay un tema interesante, ¿no? Porque la parte, digamos, médica, que es quien una persona de conocimiento de anatomía humana, es quien de pronto te pudiera decir qué tan factible pudiera ser eso después de que alguien está médicamente muerto, de que haya algún mecanismo de resucitamiento. O sea, ya por ahí un poco como que se desvirtúa, ¿no? Y digamos, o por lo menos hace complicado el, el dar por cierto que existe algún mecanismo de hacerlo. Tal vez Jeff Bezos tiene información de que eso ya se ha hecho y posiblemente por eso de su cláusula. Claro, claro. Bueno, de hecho, fíjate, puntualizando nuevamente, digamos, para la contextualización, tal vez el que se está integrando tarde al video, el que está viendo tarde, digamos, esta conversación, y digamos un poco haciendo alusión a lo que tú comentas, fíjate que dice, eh, esta restricción no se aplicará en caso de que ocurra con certificación de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos o en el organismo que lo suceda, porque inclusive se está previendo que el Centro de Control de Enfermedades pueda no estar disponible. O sea, imagínate que es algo que estructuralmente puede haber un segundo ente, según la cláusula de Amazon, que pudiera estar asumiendo el control. O sea, porque también fuera descartable en la cláusula si de repente no es el Centro de Control de Enfermedades. Digamos que aquí dan, digamos, un poco la apertura a quien sea que esté al mando y quien sea que esté gestionando la crisis, puede, digamos, o sea, ya entra dentro de la condición de sección que ellos están declarando para la plataforma. Y dice, en caso de que con certificación del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos o en el organismo que lo suceda, de una infección viral generalizada transmitida a través de picadura o contacto con fluidos corporales que haga que los cadáveres humanos revivan y traten de consumir carne humana viva, sangre, cerebro o tejido nervioso, y es probable que conlleve la caída de la civilización organizada. O sea, honestamente, yo creo, soy, digamos, eh, la verdad no sé cómo pueden tener tal detalle de verdad de lo del mecanismo de contagio, o sea, algo tan preciso y tan específico, o sea, tal vez es que ellos están, cuando elaboraron la cláusula, que no sé si fue para el año 2021 o antes de eso, no sé si es que están considerando que la única forma de transmisión es que sea, digamos, algo como el paludismo, ¿no? O sea, que sea de repente una especie de virus como el paludismo. Ahora, fíjate en una cosa, yo recuerdo que, por ejemplo, las películas
de los muertos vivientes. Creo, no recuerdo si en Guerra Mundial Z, porque esa la vi, digamos, creo que una sola vez, pero digamos que el mecanismo, el factor externo que hacía que los muertos se convirtieran en zombies era un gas o algún tipo de arma química, arma biológica que hace que revivan, o sea, que vuelvan a la vida. Eso es lo que de alguna manera hace que biológicamente ese cadáver vuelva y trate de comerse a la gente, ¿no? Yo lo veo difícil, pero sinceramente Mira, y el que haya un detalle tan específico es lo que hace mucho más curiosa la cláusula, tal como tú lo especificas. sí, bueno, quizás no debería reírme, pero no deja de parecerme cómico el tema y bueno, un poco por optimismo de que descarto totalmente de que una situación como esa pueda darse, ¿no? Viéndolo, porque, o sea, a mí me gusta analizar las cosas desde un punto de vista lógico objetivo, un cadáver de... Hay algo que no se ha podido determinar científicamente y que es lo que elimina totalmente del organismo lo que pudiéramos llamar la fuerza vital, porque digamos que hay personas que todos órganos, todos están íntegros, sin embargo estas personas mueren. O sea, hay algo, una razón por la cual la vida se fumó de una manera. Entonces, estaríamos hablando como que ya de algo que va más allá de lo científico y es que estas personas encontrarían un mecanismo o se darían la naturaleza un mecanismo para que vuelva esa fuerza vital, qué sé yo, lo que algunos llaman, no sé si el alma o qué sé yo, metiéndose en el punto ya, viéndolo de una óptica espiritual, que la ciencia no ha podido determinar exactamente qué es eso, lo que determina que una persona esté viva y qué pasa, qué es lo que hace que eso se evapore. Normalmente son situaciones, trauma físico en los órganos, circunstancias, deja de trabajar el corazón, el cerebro, son los órganos los principales. Y lo otro es que como una persona, un cadáver, aun cuando tenga movilidad, pueda tener un cierto nivel de conciencia de actuación porque entiende que debe alimentarse, ¿no? Porque si va a consumir específicamente carne humana, y porque ese es su objetivo, ¿no? El consumir. Entonces, eh, haciendo ese análisis de toda esa situación, no deja de resultarme risible el tema realmente del apocalipsis zombie. No sé cómo ves tú eso, Bueno, dándole realmente sí, dándole realmente como certeza, digamos, una certeza de esa connotación, posibilidad. sí, una connotación un poco más realista, ¿no? Yo pienso que fíjate, si llegara a darse la situación de un apocalipsis zombie, vamos a ir partiendo un poco de del método de contagio que dice la cláusula, ¿no? Digamos que ya que es el tema principal de este programa. A ver, dice, la infección viral, una infección viral es un virus, o sea, no es una bacteria, no es ningún otro factor Correcto. como un gas o un arma de destrucción masiva la que lo va a generar, no, es un virus. Una infección viral generalizada transmitida a través de picaduras o de contacto con fluidos corporales. O sea, que quiere decir que de repente si tú tal vez tocas, entras en contacto con la sangre, con la saliva, o con alguna otra mucosidad proveniente de un cadáver infectado con este virus que genera la condición de zombificación, o sea, te puedes tú también convertir en un zombie, ¿no? O sea, la cuestión es que yo pienso que la condición, empezando por ahí, la condición primaria para ser un zombie es que tú seas un cadáver. Si tú te vas Correcto. a convertir en zombie, tienes que ser un cadáver. Entonces, el hecho de que tú te transformes en zombie por entrar en contacto con una sustancia, entonces quiere decir que sencillamente lo que está sucediendo es que hay un organismo, o debe ser un organismo, que se va a apoderar del cuerpo humano, de la función del cuerpo humano, y te va a hacer, digamos, trabajar de alguna manera como que tú estuvieras bajo su control. O sea, es como que fuera una especie de simbionte
que sencillamente se va a apoderar de tu cuerpo como un huésped y va a utilizarlo como un huésped. O sea, tú vas a ser el huésped sencillamente de ese simbionte y ese simbionte debería tener como una especie de, digamos, de inteligencia que permita eso. Eso en primer lugar. El otro tema es que fisiológicamente, realmente el cadáver como tal no debe estar descompuesto ni en huesitos. O sea, si no sucederían cosas como las que valga la aclaratoria o digamos que valga la propaganda para la serie. Cosas que pasaban como en Juego de Tronos, que cuando llevaron digamos, el cadáver del caminante blanco hasta donde estaba Cersei, le faltaban dos piernas, pero él todavía se movía. O sea, era muy hábil con la espada y todo aquello. Claro, lo que pasa es que en Juego de Tronos toda esa condición sucedió por un tema mágico, ¿no? O sea, era un tema de que había la magia de los niños del bosque, el primer caminante y todo aquello. Pero en la realidad, digamos que de fondo era más o menos lo mismo. Sin embargo, digamos que la condición fisiológica de esos cadáveres que se conviertan en zombies debe ser que estén enteros, que de alguna manera tal vez sean cadáveres que están empezando el proceso de descomposición y que de alguna manera tienen, digamos, parte de sus órganos o parte de sus cavidades para poder decir, mira, me voy a comer a otra persona. Porque la cuestión es que si el cadáver fisiológicamente no tiene un estómago, no tiene, digamos, algún órgano, no tiene sentido que coma. ¿No? O sea, no tendría sentido que coma. Suponte que un cadáver que es puro huesito no tendría sentido de que se coma algo y dónde lo va a retener. No, ¿y qué sentido tiene, digamos, para el virus que controla ese cuerpo, el que se alimente, ¿no? Ese cuerpo, bueno, quizás necesita mantenerlo alimentado para que seguir residiendo de la él, porque en el momento que se descomponga, por lo menos el virus desaparece de ese organismo. Y lo que Claro. tendría más sentido para mí es que, como todos los seres vivos, y estos microorganismos siempre tienen su mecanismo de multiplicarse, pues, y entonces tienen que transmitirse ese mecanismo a través del cual ellos van a perpetuar su existencia, pasando de un individuo a otro, ¿no? Claro. Pero bueno, realmente yo honestamente le doy muy poca credibilidad al hecho de que eso esté sustentado en algún conocimiento que pueda tener estos caballeros de que se dé una situación como esa. Yo Bueno, soy bastante fíjate que, escéptico en ese sentido. claro, pero fíjate en una cosa, hay algo de lo que se habla hace mucho tiempo respecto al tema del control de las élites, y es justamente que o sea, digamos que en el tema del control de las élites siempre se dice que, o siempre se ha dicho, o desde hace mucho tiempo se ha dicho, no digo que siempre, pero por lo menos desde hace mucho tiempo que existe la teoría de conspiración en torno a esto, dice que, por ejemplo, hay un grupo que se reúne todos los años y que revisa la situación mundial como para ver cuáles van a ser sus estrategias, digamos, de cara al año que viene, ¿no? Al año siguiente. Se dice, por ejemplo, que ese club es lo que se llama el Club de Bilderberg, que digamos se llama así por el sitio donde normalmente hacían esas reuniones y bueno, y en data vieja los Rockefeller y digamos mucha gente que son los que tienen dinero se reunían, ¿no? Rothschild. Los Rothschild, correcto, Rockefeller, digamos gente de esas familias se reúne con empresarios y con gente que de alguna manera ha amansado grandes capitales para poder decidir qué es lo que va a pasar en el futuro, qué es lo que va a pasar en el transcurso del año siguiente. No deja de ser curioso, digamos, dentro de este tema que a mí me parece muy importante. Muy seguramente supongamos que partamos de la premisa que lo que dice la teoría de conspiración acerca del Club de Bilderberg es cierto. Muy probablemente a mí me parece súper curioso, no solamente esta norma, sino que para el año 2019, si mal no recuerdo, se llevó a cabo lo que se llamó el evento 201. Esto fue un evento que hicieron cerca del mes de octubre, donde, digamos, gente esto estaba, digamos, auspiciado por la Universidad Johns Hopkins, por el Foro Económico Mundial y por la Fundación Bill y Melinda Gates.
justamente el tema de, digamos, eh, digamos que el tema del evento 201 era digamos, una reunión hipotética, era una simulación hipotética, perdón, una simulación de un evento de catástrofe mundial. De hecho, en la reunión del evento 201 participaron, digamos, entidades o, digamos, instituciones muy serias en cuanto a los temas de salud y en cuanto a, digamos, a figuras gubernamentales, ¿no? Eh, y digamos que el escenario del que se discutió fue justamente qué sucedería en el mundo si hubiese una pandemia. Ese fue el tema fundamental digamos, de ese evento 201. O sea, la simulación de un escenario mundial. ¿Qué haría el mundo ante el escenario de una pandemia? Y bueno, justamente en el año 2020 nos llega, digamos, ahí apenas a tres meses de haber realizado el evento 01, nos llega bueno, no 3 meses, ya habían pasado tal vez unos 6 meses porque, digamos, la pandemia se declara, creo que a partir del mes de marzo del 2020. Ahí nos llega la pandemia, nos llega una situación mundial que nadie veía prevista, nadie había previsto, nadie la tenía, digamos, presente, nadie pensaba que una cosa como esa pudiera llegar a pasar. Entonces, bueno, digamos eso, los traspiés que ha dado la Organización Mundial de la Salud, digamos el tema de muchas decisiones erróneas que se tomaron al principio de cara al tratamiento de justamente de la pandemia y de las cosas que eran inherentes a ella, lógicamente van a dar mucho más pie en el futuro a que haya más conclusiones acerca de que la teoría de conspiración de esa élite, tal vez del Club de Bilderberg o de la familia de los 13 o de los 300, es más que real. Eh, Como te digo, Rubén, o sea, a mí me sigue resultando súper curioso que cosas como esa sucedan y que de verdad, bueno, se piense que son sencillamente eventos casuales. Sí, bueno, a mí no me resulta tan casual que se hayan reunido y quizá lo que resulta llamativo es que habiendo pasado tan poco tiempo entre esa reunión y que la pandemia se manifieste, ¿no? Pero las pandemias son parte de lo que es la dinámica de la existencia del hombre en este planeta. Y digamos que esta pandemia no es la más grave que ha sufrido la humanidad, a pesar de que hoy en día la interacción humana está más integrada a nivel mundial, porque la gripe española fue una pandemia bastante fuerte, mató muchísima más gente que la que ha matado la que tenemos actualmente. Antes de eso, está documentada la peste que se dio en Europa. Eh, en aquellos tiempos no era, la interacción humana no estaba globalizada. Hoy en día sí, y es más fácil que esta pandemia. Y lo otro es que realmente esas cosas como esas no se le explican a la gente, ¿verdad? Porque mucha gente cree que esta es la peor pandemia que ha sufrido la humanidad. Uh -huh. Y que la cantidad de muertos que se presentó debido a esta pandemia realmente es algo escandaloso, pero resulta ser que cuando tú ves las estadísticas, en los años de la pandemia siguió muriendo más gente de hambre que de la propia enfermedad. Entonces, esas cosas no generan el nivel de alarma. Sí hay un interés quizás de que la situación actual que se está dando tenga ese impacto que tú mencionabas antes, desequilibrante así que de las personas. Quizás hay un interés de mantener a la gente confinada en determinado momento. Bueno, he oído teorías que hablan de los planes de George Soros, Bill Gates y toda esta gente que tú mencionas, que forma parte de la hélice y que es quienes están planificando el nuevo orden mundial. Y bueno, yo, si bien no descarto totalmente que cosas como esa se puedan estar planificando, se puedan estar ejecutándose, tampoco permito que eso me genere ninguna ansiedad
digamos que ni lo descarto ni lo doy por cierto, ¿no? Porque quizá eso también es parte de la estrategia de la misma gente quienes tienen el control del poder en el mundo para influir en el ciudadano, y eso tiene, digamos, su rédito. El hecho de que la gente, tú la puedas controlar, eso a fin de cuentas es control social, son herramientas de control social y se utilizan todo lo que tienen a la mano, y efectivamente estos señores sí creo que tienen sus planes en donde ellos, digamos, deciden cuál es la mejor estrategia para ellos tener el control sobre las sociedades a nivel mundial. Pero yo creo que el ser humano o la humanidad en general ha demostrado de que es impredecible en cuanto a sus reacciones en determinadas circunstancias, ¿no? Y por eso a veces se dan situaciones que nadie se espera y que transforman el mundo de una manera impredecible. Entonces, claro, yo prefiero apostar a eso, pues, que más allá de que haya gente que está planificando un nuevo orden mundial y que esto derive en lo que ellos creen que debiera ser, yo pienso que no hay manera de que realmente ellos puedan llevar al ser humano al camino donde quieren situarlo y a la sociedad que ellos consideran que debe existir. Correcto. Mira, fíjate que, perdón, partiendo de, digamos, yo particularmente, digamos, cuando empecé a leer acerca de los temas de las teorías de conspiración, digamos, yo siempre he querido tener, digamos, como el ojo crítico, ¿no? Ese ojo donde uno sencillamente dice, ya va, yo quiero entender cuál es el sustento real que está detrás de todo esto que se dice, porque cuando la gente sale a repetir como loros, llega el momento en que alguien te hace una pregunta clave que sencillamente te deja por fuera, sencillamente te deja totalmente desarmado. O de repente te plantea un argumento que a lo mejor no es tan sólido como el tuyo, no está lleno de la convicción de que la cosa es tal como tú la dices, pero te dice algo que desbarata toda la teoría. Fíjate en algo. Eh, hay un youtuber que yo, digamos, regularmente sigo. Es un canal de YouTube que se llama Zona de Investigación, valga la cuña, digamos, para el amigo Lai, que es un argentino que, digamos, él se encarga de ventilar temas como este, digamos, en una especie de cápsulas informativas. De verdad, muy bueno, te lo recomiendo si no has tenido, digamos, acceso a ver ese canal y en todo caso a toda la gente de la audiencia que esté todavía viendo este video o escuchando el audio de esta grabación, que por favor, bueno, le damos la invitación a que escuche lo que plantea el amigo Lai. Él tiene también un canal de Telegram y todo aquello, yo estoy suscrito. Yo recuerdo que en el año 2019, en cierto video que Lai publicó en su canal, habló de algo que él, digamos que habían investigado, que había venido sucediendo en el motor de traducción de Google, ¿no? El motor de traducción de Google, cuando tú hacías una consulta, tú ponías un texto en idiomas específicos, creo que eran idiomas de estos que son un poco más tribales, digamos, hablando de la cantidad de gente que realmente habla ese idioma. Creo que, no sé si, no recuerdo si era afrikaans o era, digamos, algo así, no eran los idiomas estos normales difundidos como es el inglés, como es el español o tal vez el mandarín. Yo voy a buscar el enlace y si lo consigo y este video lo montamos en YouTube, voy a dejarlo en la caja de comentarios, el enlace al video de Live. Había una reacción del motor de Google cuando tú ponías, por ejemplo, información que tenía que ver, tú ponías cualquier texto para traducirlo o ponías ciertas palabras clave y lo que te hablaba te devolvía frases que parecían incoherentes para entonces, ¿ok? Parecía, había cosas que, por ejemplo, te decía, mira, tú hablaba de puntualmente
ciertas frases que tenían que ver con una enfermedad respiratoria. Una enfermedad respiratoria, tal cosa, que daña los pulmones, digamos, había una serie de características bien curiosas cuando tú hacías la consulta en el traductor de Google. Las respuestas de verdad eran desconcertantes. Yo particularmente, con mucha responsabilidad, Francisco Galíndez, venezolano, tecnólogo, profesional del área de tecnología desde hace muchos años, con mi colega Rubén Sojo, yo certifico que yo mismo participé en las pruebas. Yo hice la prueba del algoritmo, digamos, tratando de buscar crédito en lo que decía like. Yo dije, bueno, de repente esto es un video que fue reposteado. Sin embargo, él hace un proceso de investigación bien interesante detrás de todo eso. Y salía, digamos, cuando tú hacías las consultas en el navegador, hablaban del tema de una enfermedad respiratoria y hablaban digamos que salían frases que revelaban en cierta parte los estragos de dicha enfermedad respiratoria. Cuando, digamos, esa noticia se viralizó, que se hizo popular, que ya había muchos canales en YouTube refiriendo digamos, esa situación, Google toma la decisión de corregir la situación y ya más nunca apareció. Sin embargo, cuando ya revienta la pandemia en el 2020, lo primero que retrotrae el live del canal anterior era sencillamente ese reportaje donde él había hecho la investigación del tema que devolvía el motor de inteligencia artificial de Google. Está claro que, digamos que esas tecnologías de los servicios de Google, muchos están basados en inteligencia artificial y lógicamente esa información tiene que estarse cargando de algún sitio. Correcto. Entonces, la cuestión es de dónde salió eso. Otra cosa que yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver, que son súper curiosas y que de verdad yo pienso que es material, mucho material tal vez para otro programa, es las portadas de la revista The Economist. Yo no sé si has tenido oportunidad de leer algo al respecto. Las portadas de la revista The Economist, digamos que regularmente, al parecer, según investigación de mucha gente y el análisis de gente que ya tiene tiempo viendo lo que ellos publican, ellos tienen, digamos, las ediciones, creo que semanales de la revista, donde, bueno, la portada viene con unas características hablando de los temas geopolíticos mundiales. Hay unas portadas muy especiales que ellos sacan, creo que a final de año, que se llama algo así como ¿qué pasaría si? ¿Cómo sería el mundo en Uh -huh. 2020? Y viene como con una compilación de imágenes que en muchas ocasiones han tenido que ver con situaciones que han terminado resueltas o que se han manifestado a pesar de que nadie las veía venir en el año siguiente. O sea, digamos que han sido reveladoras, que han sido profetizadas, o sea, profetizan situaciones que van a suceder y la verdad resulta bastante curioso, o sea, cómo se supone que, digamos, alguien tiene ese nivel de conocimiento como para llegar a plantearlo de esa manera. Sí, sí, creo que los hechos parecen demostrar y darle la razón a las personas que sustentan todas estas teorías de conspiración y el tema del nuevo orden mundial. Yo, bueno, sí creo efectivamente que, como decía el llamado padre de la patria, que la opresión está reunida en masa bajo un solo estándar. Y efectivamente el poder en su diferente forma de manifestación acuerda hacer cosas, ¿no? Y incluso hay quienes sostienen con, con evidencia de que, por ejemplo, la revolución bolchevique fue financiada por los grupos económicos poderosos banqueros con un objetivo específico, ¿no? O sea que parece inverosímil. Y como estas muchas otras situaciones que efectivamente se dan. Ahora, dándole credibilidad a toda esta situación, o sea, ¿qué hace? ¿Qué hace el ciudadano común? ¿Qué hacemos tú y yo más allá de que nos sentemos aquí a decir estas cosas que de pronto
no tienen mucho sentido para el colectivo, o son muy pocas las personas que se lo toman en serio, y aquellos que se lo toman en serio, o sea, ¿cómo visualizas tú que se pudiera hacer además de difundir esta información Bueno, yo pienso que, para mira, que llegue yo a más pienso que personas? digamos que básicamente el propósito original del programa, Rubén, es que digamos, se den a conocer todas estas cosas que no son necesariamente visibles, ¿no? Digamos, cosas que no, situaciones que no son, que no están explícitas en ningún lado. De hecho, hay muchísima información, hay muchísima gente que tal vez no respalda las teorías de conspiración, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso, digamos, vamos a hablar de nuestro círculo, el círculo, digamos, en el que nosotros nos desenvolvemos normalmente. Hay mucha gente que sabe que nosotros somos gente seria, responsable y que cumplimos con el proceso de hacer la investigación. Entonces, de alguna manera, cuando tú escuchas a alguien que de alguna manera tú respetas o que tú sientes que está diciendo algo con propiedad porque conoces cómo acciona, de alguna manera eso debe ayudar, ¿ok? Yo pienso que es una responsabilidad, sinceramente, personal, más allá, digamos, o sea, hay muchas cosas que no podemos hacer física ni materialmente, pero por lo menos sí alertar a la gente, señor, pero dése cuenta que detrás de esta situación lo que está sucediendo realmente es esto. O sea, hay cosas que a la, digamos que a las primeras, de buenas a primeras, como se dice en la cultura venezolana, no están a la vista, pero sinceramente, realmente hay cosas que analizándolas, tú llegas a lo que va a ser el resultado de esa situación. Entonces, finalmente, lo que podemos hacer nosotros es justamente difundir la información, ser responsables y no, digamos, y no caer en la tentación, perdón, de difundir algo que no es cierto, sino justamente, ¿qué podemos hacer personas como nosotros? Darle el análisis, un análisis que resulte, digamos, sensato, ante cosas que, fíjate que aunque pudiera parecer una tontería lo que nosotros estamos hablando acá, aunque pudiera parecer algo, digamos, que no tiene ni pies ni cabeza, Amazon Sí. puso una cláusula que habla de los zombies en los términos de servicio de sus productos. Entonces, o es Jeff Bezos el que está loco o somos nosotros. Claro, lógicamente él sería una persona excéntrica y nosotros sí seríamos los locos, pero realmente, o sea, él tiene que saber o debe tener el conocimiento de algo que está más allá de eso. Otra cosa que también es cierta es que las empresas de tecnología, Rubén, y eso también tú lo sabes, digamos, han hecho mucho poder. Y han hecho mucho poder porque finalmente lo que hoy en día vale no es ni siquiera los activos que tiene esa empresa. No es el activo, no es el edificio, no son el mobiliario, no es ni siquiera el capital humano, es la información, es la cantidad de datos que a través de los años han coleccionado de parte nuestra, que han agarrado, por ejemplo, de las cuentas gratuitas, de lo que nosotros posteamos, de los memes. O sea, ejemplos como ese están dados por motores como, por ejemplo, el que desarrolló Cambridge Analytica en algún momento, donde la tecnología tiene hoy en día un nivel superior de conocimiento del comportamiento del ser humano al que tiene el ser humano estudiando al ser humano toda la vida. ¿Sí? Sencillamente por cosas como por ejemplo, cuáles son sus gustos, qué es lo que postea en las redes sociales, qué es lo que escribe, cuántas cuentas se registra, qué fotos pone, qué comentarios hace. Cosas como esas todos los días hacen que esas empresas valgan los millones de dólares que valen hoy en día. Es justamente esa colección de datos, esa colección de información lo que capitaliza esas empresas hoy en día en la bolsa. Entonces, bueno, sencillamente no sería raro que ellos manejen información que nosotros no, puesto que tienen, digamos, inclusive como Amazon, tiene un segmento dedicado única y exclusivamente de su negocio de la nube al tema de gobierno. O sea, hay nubes que se dan solamente para los temas de gobierno e inclusive nubes que tienen restricciones geográficas, creo que eh, me imagino que por condiciones de uso, o sea, por otras cosas, otros factores de censura o alguna otra cosa. Sí, y el otro factor es que esta gente bien ha amasado su fortuna apalancado
en herramientas o en productos tecnológicos, pero no obstante, ellos ese dinero que han amasado no lo tienen como Rico MacPato para bañarse y hacer una piscina de dinero y tirarse sus chapuzones allí, sino que ese dinero ellos tienen que estarlo, digamos, redirigiendo hacia otra, hacia otro hacia otro entorno económico donde ellos puedan sacarle provecho y tal y qué sé yo. Entonces, esos capitales están muy diversificados. Entonces, recientemente fíjate que una de las cosas que se está diciendo y que la gente se pregunta por qué Bill Gates ha comprado tanto terreno en Estados Unidos. Entiendo que ahora él es el mayor propietario de terreno privado, o sea, la persona natural con mayor cantidad de terreno en Estados Unidos, ¿no? Una cosa curiosa. Lo otro es que estas personas son inversores en todo tipo de empresas. Entonces, te comentaba de Nicolás Morá y parte del sustento que él le da a su teoría de conspiración están basadas en eso, que cuando tú revisas esas cosas de Bill Gates, en qué empresa él es el mayor accionista, todas esas cosas están, las situaciones están como que conectadas para beneficiar a ese grupo de empresas en los cuales casualmente ellos tienen inversiones, él, George Soros y otro grupo de personas que es las que ahorita están en la palestra como que son los orquestadores del nuevo orden mundial. Y ahora, esta gente, digamos que ya el producir dinero es algo natural para ellos y se sienten que ellos son capaces de ir más allá, ¿no? De hacer cosas que le dejen un legado más allá de la acumulación del dinero, o qué sé yo, que ya lograron pasar a la historia como unos personajes que marcaron hitos dentro de la humanidad. Y bueno, quizás sí se sienten con la capacidad de hacer cosas más trascendentes y de orquestar lo que serían los mecanismos de funcionamiento en el mundo. Eso yo lo pienso, mira, y no lo doy por descartado. No obstante, Sí. tengo fe en la humanidad, ¿no? De que no va, no va a sucumbir ante los planes. Yo veo el problema más grave allí y qué es lo que ha sabido leer la gente que que quiere el control social, es que cada vez más, parafraseando a Rubén Blades, las personas venden por comodidad su razón de ser y su libertad. O sea, yo no me preocupo en pensar, yo no me preocupo en informarme, yo no me porque la vida la tengo fácil. Entonces, ya poco a poco el trabajo físico va desapareciendo. Entonces, por allí Elon Musk está desarrollando su chip, que no sé, todavía no he leído en profundidad cuál es el objetivo de la implantación de un chip esto en la persona, pues, es lo que se persigue con eso. La marca de la Ya bestia. La marca de la bestia. el ser humano, digamos que ya no, el trabajo físico no es algo que la mano de obra humana vaya a requerirse en un futuro y es parte de lo que se dice de la razón por la cual hay que reducir la población mundial, que es uno de los temas de los que se habla, que forma parte del plan de las personas Que que dirigen el están nuevo orden orquestando mundial. el nuevo orden mundial. Claro. Yo Entonces, creo como que, ya no bueno, necesita la mano de obra, la mano de obra humana, ¿para qué necesita tanta gente? ¿No? Que sería la claro. razón que justifique la existencia. Y ya lo que se prevé en un futuro es que las actividades físicas asociadas al ser humano en un futuro van a poder desarrollar la robot. Entonces, no se necesita tener tanta gente en el planeta.
Bueno, Ese tema eso es una de, visión, eso es una visión bastante dura acerca del tema de lo que es el propósito humano, ¿no? Porque en primer lugar tú tendrías, si realmente ese es el pensamiento que ocupan estas personas, realmente tienes primero la figura de ellos vendiéndose como filántropos, como personas que quieren dejar una huella positiva, un legado positivo en el mundo. Tienes eso, digamos, proveniendo de magnates como Soros, como por ejemplo Bill Gates, tienes a Elon Musk, que hace como 2, 3 semanas, un mes, no sé cuánto tiempo, le explicó ofreció que si con 6.000 millones de dólares se mataba el hambre mundial, él vendía Tesla y donaba toda la plata para acabar con el hambre mundial. Que la organización que se encarga de eso le dijera cómo lo iban a hacer y él vendía Tesla y ofrecía los 6.000 millones de dólares para acabar con el hambre mundial. O sea, imagínate la magnitud de esta declaración, que haya una persona que venga y haga una propuesta de este tipo. Y más allá de eso, Elon Musk es una persona que ha demostrado ser muy serio en sus planteamientos. De hecho, Elon Musk manda un tweet y enseguida el Bitcoin ya sube. Si manda un tweet para la criptomoneda de Rubén Sojo, ya la criptomoneda de Rubén Sojo está subiendo, porque saben que es un tipo serio en sus inversiones, saben que es una persona que digamos digamos que es bien sensata con las cosas que está trabajando. Y de hecho, si tú te pones a ver los desarrollos tecnológicos que está trabajando Elon Musk, más allá de Tesla, más allá de, digamos, estos carros, digamos, de energía que todavía no son autosustentables, tienes que pararte en una bomba a recargar el carro. Tiene tienes, por ejemplo, el tema de las tecnologías de Starlink, que son el tema de los satélites para repartir internet por todo el mundo. O sea, lógicamente hay cosas detrás de eso que vas a lograr, o sea, vas a lograr control social. Fíjate que una persona que está metida en su teléfono celular viendo noticias no está pendiente de más nada, ¿sí? O sea, es así, o sea, una persona naturalmente está metida en su teléfono, está viendo cualquier cosa y regularmente no está pendiente de más nada. Es difícil que concentre su atención en algo diferente. Y por otro lado, o sea, tienes cosas como que pueden parecer también jaladas de los cabellos, como Neuralink, ¿no? Que es este desarrollo tecnológico que está haciendo Elon Musk, que está utilizando cerdos para mapear digamos, el movimiento de las ondas cerebrales y tratar de convertir en imágenes el pensamiento. Así, o interesante. sea, eso. De hecho, lo está probando y de hecho, están vendiendo la tecnología como que, digo vendiéndola, no es que está, digamos, ahorita disponible al público en general, sino que están, digamos, proyectándola como que es algo que no de ninguna manera daña a los cerdos. O sea, ellos te dan garantía de que el cerdo que ellos están mostrando ahí es el mismo cerdo que siempre ha tenido implantado el dispositivo. El dispositivo, digamos digamos, se basa en que los pulsos eléctricos de las neuronas, digamos, tienen comportamientos o mapean ondas en razón de que, dependiendo de las cosas que estés haciendo, que estés pensando, que estés recordando cuando estás haciendo algo. Entonces, eso ellos quieren convertirlo en imágenes, quieren convertirlo como en la forma de almacenar recuerdos, eh, digamos, en sistemas informáticos, como almacenar la mente en un sistema informático. Yo creo que es el propósito detrás de todo eso. O sea, son cosas que hoy en día pueden sonar jaladísimas de los cabellos, pero cosas que ya se están probando, ¿no? Entonces, digamos que tienes Sí, esta gente vendiéndose como unos filántropos y sería una antítesis que a mucha gente de verdad no le pasa por la cabeza, pero sería una antítesis totalmente pensar que estas personas realmente lo que están pretendiendo es desincorporar toda la raza humana o la mayor parte, o la que sencillamente no les sirve, no les funciona. sí, ya hay gente que ha planteado, ¿no? Esa teoría de que va a llegar un momento en que solo deben quedar los imprescindibles, ¿no? Y bueno, ellos tendrán su mecanismo de decidir quiénes son los imprescindibles y que la gente que realmente no hace falta debe condenarse a la extinción. Quizás, no sé, de pronto eso fue lo que sucedió con los Neandertal, que se
se extinguieron porque el ser humano no lo veía como, sino como algo que era un estorbo para ellos. Pero ya, bueno, Bueno, pero eso es que, es pero otra. esos son hipótesis, o sea, esos son hipótesis que, fíjate, el problema de la historia convencional, el problema que hay hoy en día con la historia convencional es que la historia convencional ha sido escrita por gente que articuló hipótesis acerca de lo que creía que era lo que había pasado, porque realmente Correcto. no hay manera de Sí, que sí, esas no, no. personas supieran, y la única manera de poder establecer por lo menos una línea base era hacer una hipótesis. Entonces, bueno, Correcto. lamentablemente la historia que nosotros hoy en día conocemos está basada en hipótesis, y que bueno, y que ya tú lo aceptas, ya digamos digamos, es la línea histórica que tú aceptas que los faraones egipcios construyeron las pirámides, tú aceptas que lo hicieron en una generación, tal como se dice tal vez en algunos escritos, aceptas que las grandes tumbas que había o las grandes, digamos, cavidades que aparentemente eran tumbas, lo que contenían eran momias de toros, que es lo que dicen. Eh, Sin embargo, bueno, la verdad es que lo único que lo asociaba con un toro era, digamos, una figura que estaba en la parte de afuera. Son cosas que fueron talladas en materiales muy difíciles de trabajar hoy en día con la tecnología que tenemos y que definitivamente ellos lo trabajaron con una precisión que todavía hoy en día no se explica. Entonces, digamos, cosas como esas, cosas como eh, eh, que la historia no necesariamente es como nos las han contado, son las que justamente terminan apalancando todo el tema de las teorías de conspiración, terminan apalancando la contrahistoria, o sea, gente que se ha ido descubriendo la historia real de las cosas y que por alguna razón es acallada, o sea, por alguna razón sencillamente le dicen, señores, no, usted no puede decir eso. De hecho, fíjate que o sea, hay muchísimas historias, de verdad, que refieren cosas que han sido totalmente descartadas por la ciencia moderna, o sea, por la historia constituida, y que han sido tapadas, o sea, que sencillamente prefieren no mostrarlas porque eso desbarataría toda esa línea base que se construyó a lo largo de tantos años. Entonces, bueno, esa es lamentablemente la realidad que vivimos y no sabemos realmente si lo que nosotros presumimos hoy en día del pasado por lo menos se acerca a lo que realmente era. Sí, bueno, y eh, lo que digo yo es que eso gana credibilidad porque es algo que se sabe vender, ¿no? De alguna manera han sustentado esas teorías en cuanto a los hechos históricos, están basadas sustentadas de alguna manera en métodos que avalamos como que son los correctos para llegar a esas conclusiones y entonces eso hace que lo aceptemos como cierto, ¿no? Claro. Lo que yo no creo es que de pronto el que alguien manifieste que fue de otra manera, porque el que se demuestre de que algo sucedió no de la forma como hemos creído siempre que sucedió o no fue así, eh, no sé qué tanto impacto puede tener, porque, mira, sí, efectivamente, descubrimos que esto no era así como se tenía planteado. Yo por ahí, incluso entiendo que los científicos serios, este, aceptan de muy buena gana cualquier refutación que se le haga, siempre y cuando está tentada en algo que ellos entiendan, digamos que son argumentos válidos, pues, y que es una investigación que tiene detrás un sustento basado esencialmente en el método científico y que hay un cierto nivel de evidencias que demuestran que lo que está diciendo es cierto. Es Entonces, correcto, es por eso es correcto. que, por ejemplo, mira, fíjate, para hablar de una de las conspiraciones de las que muchos, de las que más es comentada, el tema del alunizaje. O sea, cuando te plantean
que es mentira, de que el hombre a la luna, que eso fue un show, que las grabaciones y te muestran las evidencias y todo lo demás. Yo pienso que realmente para tú montar un show como ese, primero no requieres tanto esfuerzo humano, económico, la inversión de tantos recursos. Entonces, que si la Tierra es plana y lo están ocultando, pero ¿para qué? Cuando alguien me diga para qué están ocultando que la Tierra es plana, por qué están ocultando que la Tierra es plana, yo puedo darle cierta credibilidad que tú me digas que hay una razón y que lo justifique, de que es parte de un plan para mantenerte en la ignorancia. No le veo sentido allí. Por ejemplo, mira, la teoría de quien analiza en profundidad el tema de si es verdad o no de que el hombre llegó a la luna, eso yo creo que la forma más fácil de tumbar cualquier teoría de conspiración es que más allá de que toda esa intención, la razón que había detrás de poner a un hombre a la luna, la razón principal era política. O sea, ahí había un tema político entre dos visiones del mundo, los soviéticos y los norteamericanos. Entonces, Correcto. era un tema simbólico de demostrar quién dominaba. El mundo capitalista estaba por encima tecnológicamente. Y quienes perdieron esa carrera, hay quienes dicen que los rusos no perdieron. Yo creo que sí perdieron. Ellos perdieron en el último round. Es como que ganaron todos los rounds y los noquearon en el último minuto. Ellos nunca objetaron. ¿Y quién más sino ellos estaba con la posibilidad cierta de saber si lo que se hizo fue un montaje o no? Esas personas, porque eran quienes tenían el conocimiento, tienen Claro, infiltrado, pero tienen ahí inteligencia hay y todo lo demás. algo detrás de, digamos que detrás de todo el tema de la carrera lunar, ciertamente es como tú dices, o sea, estamos en una época convulsa de la historia donde sencillamente estaba el tema del solapamiento de dos visiones políticas antagonistas por demás. O sea, no era solamente el enfrentamiento de un gran Estado contra otro gran Estado que, digamos que a lo mejor no le supera en territorio ni en cantidad de gente, pero sí en tecnología y económicamente estaban muy parejos. Pero el tema es que detrás de todo eso, lo más, o sea, lo que más curiosidad causa de toda esa carrera, digamos, astronómica, es que había científicos nazis. O sea, hubo gente que llegaron, por ejemplo, este, al programa espacial de los Estados Unidos y que provenían de una operación que se llamó Paperclip. Eso fue una operación donde en los años de la guerra, en los años 40, digamos, cerca de mediados de los años 40, trajeron a Estados Unidos científicos que, digamos, se iban, o sea, salían de lo que era el ámbito del régimen nazi. Y ellos llegaban a Estados Unidos, les daban, digamos, las condiciones de vida y también les daban trabajo para que, digamos, de alguna manera asistieran las cosas, digamos, que eran preponderantes para el país. Eh, si mal no Claro, eso recuerdo, a mí no me parece loco, porque si efectivamente Alemania era que tenía los mejores científicos en muchas de esas materias, a eso me refiero, entonces, o sea, a eso ¿por me refiero. qué? De hecho, fíjate que una de las cosas que más se critica de la Alemania nazi es justamente esa búsqueda de la ciencia, muy a pesar de los efectos. O sea, hubo cosas muy poco éticas que ellos hicieron en el desarrollo Correcto. de su carrera científica o de los años que duró, digamos, el gobierno de Hitler. Y que bueno, pero que de alguna manera, fíjate que fueron la base del desarrollo tecnológico del futuro, porque estamos Sí, sí, hablando sí, de que eso efectivamente. fue apenas a 20 años, a unos 20, 25 años después de la guerra, ya estábamos poniendo en teoría un hombre en la luna, ¿no? Mira, fíjate, Eso por una parte. cuando tú hablas del aspecto moral que puede haber detrás de la llegada del hombre a la luna, hace referencia a estos científicos nazis. ¿Tú sabes por qué es poco conocido quién fue el artífice de los logros en materia espacial de los soviéticos? O sea, has oído nombrar, porque Von Braun por lo menos es muy conocido como que Sí, era correcto. Von Braun, exactamente.
pero es poco conocido y era un hombre que demostró que en el caso de los soviéticos, el encargado del proyecto espacial soviético era una persona que demostró ser superior a Von Braun en ese sentido, porque los soviéticos iban a la delantera siempre de los Estados Unidos en la carrera espacial hasta que Estados Unidos logró poner su nombre en la Luna. Este señor es de apellido Korolev y ese señor es poco conocido porque es alguien que los comunistas sacaron de la cárcel porque era la persona que más conocía el tema de cohetes y todo lo demás. Okay. Y esa es la razón por la que ese señor es poco conocido, porque el que se difundiera de que realmente era un no comunista o un opositor del comunismo quien estaba al frente de la carrera espacial soviética, eso no era conveniente desde el punto de vista de la propaganda. Entonces, es simplemente, mira, yo necesito ganar esta carrera política y yo voy a utilizar los recursos todos de los cuales disponga, más allá de la política y la ética son poco compatibles. Entonces, ese tema realmente no, sabiéndolo objetivamente, ¿no? Más allá de Claro, que uno pueda estar o no en desacuerdo de la forma como se hacen las cosas. claro, es correcto, pero fíjate que de hecho a mí me pareció muy curioso. Hay una película que a mí me gustó mucho la primera vez que la vi, se llama Interestelar, es con Matthew McConaughey. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad de Sí, verla. sí, sí, he tenido que verlo un Este, par de veces para medio entenderla, porque sí, todavía no ese es un termino de tema, entender sí, de qué va. es una película de estas complicadas de entender. De hecho, yo la vi dos o tres Sí. veces también para poder medio entender a qué se refieren durante el desarrollo de toda la película, o sea, cuál es el trasfondo realmente, o sea, qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Bueno, Yo tengo, disculpa que te interrumpa, yo tengo un problema con el cine y es que yo lo veo como entretenimiento y no como arte. Entonces, realmente no suelo profundizar en lo artístico cuando veo cualquier película, claro, cualquier anime. pero es que fíjate, lo que pasa es Lo que veo más como entretenimiento. no, no, está bien, pero fíjate en una cosa, o sea, cuando estamos hablando de algo argumental, o sea, estamos Ajá. hablando básicamente del argumento de la película. Cuando estamos hablando de algo argumental, el arte no tiene, yo creo, o sea, hay arte lógicamente en establecer el argumento, pero no es arte, o sea, digamos que el arte de la película va más allá que si el tema de la fotografía, que si el tema de los planos, el cómo te presentan No, la no, por historia. supuesto el guión es parte del arte, el guión, Claro, y eso es lo que te mueve, porque te pone a pensar realmente, mira, exactamente. o Entonces, bueno, sea, esa cosa de entender de qué va la película es lo sí. que no, Es realmente correcto. es De fuerte. hecho, fíjate que comentan justamente en el desarrollo de la película Interestelar, una de las razones por las que llaman a Matthew McConaughey al colegio de la hija, es porque la hija se llevó un libro con el que él estudiaba. En el libro, digamos que el tema era que la muchachita era muy fanática de los temas del espacio porque su papá había sido astronauta y lógicamente si tú tienes un familiar cercano que ha sido astronauta, que de repente ha estado envuelto en todo un programa científico, es algo que a ti lógicamente te va a llamar la atención y sobre todo es tu papá, la muchacha llena de orgullo porque su papá era astronauta. Sin embargo, bueno, hubo un cambio de trabajo, un cambio de ramo donde ya él se dedicó como a la finca de la familia, estaban los temas ambientales, digamos, es un futuro un poco distópico, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sencillamente ellos tenían que concentrarse en la supervivencia más que en decir, bueno, estoy trabajando. Además que aparentemente en ese momento la NASA ya no existía como una organización pública, como una organización de conocimiento público o que de alguna manera manejara algún poder que se notara. A la muchacha, a Matthew McConaughey lo llaman al colegio de la hija y la maestra le reclama ese libro que la niña tiene. Entonces le dice, bueno, sí, pero ese libro fue con el que yo estudié, o sea, no tiene nada de malo. Dice, allí dice que el hombre fue a la luna, cuando realmente todos sabemos que eso fue una propaganda de Estados Unidos que nosotros hicimos para poder quebrar a los rusos en la carrera espacial.
Entonces, el hecho de que el libro de alguna manera estaba basado en la versión original del tema del alunizaje hizo que al hombre lo llamaran, mira, su hija no tiene disciplina. ¿Oye? O sea, No, su no, no, sí, hija o es sea, una... está consumiendo literatura basura, pues, por llamarlo de alguna forma. Claro, de alguna manera. Entonces ese es el tema. O sea, finalmente, y la teoría de conspiración, digamos, va un poco más allá. Hay muchas películas que realmente plantean eso. Mucha gente dice que Stanley Kubrick dejó digamos, muy claro en muchas pistas que dejó a lo largo de la película El Resplandor, que es de los años 70, eh, digamos, el tema de que el alunizaje fue todo un fraude y bueno, digamos que esos son, digamos, pienso yo, cosas debatibles. Lo que pasa es que cuando tú haces cuando tú hilas una serie de coincidencias, que puede ser más, digamos que en la concepción más sencilla, el principio de sincronicidad, donde todo sencillamente da la casualidad que es así, pero la verdad es que no es así. O sea, meros eventos casuales, o sea, meras selecciones casuales, este, lógicamente mucha gente va a discutir acerca de eso. Yo particularmente no sé si había realmente un mensaje oculto detrás de las películas de Kubrick. Lo cierto es que sí te puedo decir que sin saber que era de Stanley Kubrick, la película de ojos no sé si es bien cerrados o bien abiertos, Eyes Wide Shut se llama la película en inglés, ojos bien cerrados. Es la última película que hizo Stanley Kubrick. De hecho, se ganó un Oscar póstumo porque había fallecido misteriosamente antes del estreno de la película. Y en la película, el personaje principal lo hace Tom Cruise con la que era su esposa en aquel momento, Nicole Kidman. Ellos tenían unos temas maritales. Él se va a una reunión y en esa reunión se consigue digamos, con una ceremonia que tenía muchos tintes de lo que se conoce como las ceremonias masónicas, ¿no? O de lo que se comenta sucede tras bastidores en Es una esas fiesta de sesiones disfraces o masónicas. algo así, que la gente iba Bueno, realmente, o a sea, hacer orgías y cosas así. realmente no era una fiesta de disfraces, era sencillamente, la gente sí fue disfrazada, esa gente fue disfrazada para la fiesta. Pero fíjate que los disfraces eran bien característicos, o sea, era un antifaz y era una vestimenta específica, era algo ritual. Lo que ellos estaban haciendo ahí era totalmente ritual. No era, digamos que todo lo que pasa alrededor de la película, la orgía, el tema del gran maestre, digamos de alguna manera regañando a Tom Cruise porque sabía que él no era, no era del gremio, porque la gente que estaba ahí no era gente, digamos, como él, que sencillamente era un recién llegado y todo el mundo se dio cuenta. La gente que estaba ahí era gente poderosa, era gente que tenía dinero, ¿entiendes? Entonces, hay de hecho en internet muchos análisis que hacen acerca tanto de los personajes como de todas las cosas que se muestran en la película. Y te dicen, mira, más el simbolismo de Kubrick, como por ejemplo pasó en La Naranja Mecánica, como pasó en esta otra película del Resplandor, y ahora con esta película de Eyes Wide Shut. Entonces, O sea, digamos que hay cosas bien interesantes. De hecho, dicen que, bueno, es que sencillamente él declinó de seguir de parte de la élite y entonces su manera, su forma de sencillamente, eh, de alguna manera, demostrar su descontento es revelando cosas de manera artística que realmente la élite está encubriendo. entiendo, entiendo. Allí como hay una especie de código da Vinci en la filmografía De de Stanley Kubrick. Kubrick, así es. Y bueno, interesante. Bueno, Bueno, entonces te pregunto, Rubén, desde tu punto de vista, en cuánto tiempo crees tú que pudiera materializarse ese apocalipsis zombie? mira, yo realmente espero que nunca, realmente. Y dentro de lo que yo pienso de hacia dónde debe ir la humanidad, lo veo más con optimismo, ¿no? De que a fin de cuentas la preservación va a prevalecer, la existencia del hombre en la tierra hasta que por alguna razón no vinculada a sus propias acciones puede hacer que desaparezca. Y bueno, y su desaparición va en conjunto con el resto de la vida en este planeta. En tal sentido,
yo no creo realmente que pueda llegar a materializarse en función de mis conocimientos acerca de lo que es la ciencia actualmente, el conocimiento de lo que es la anatomía humana, el comportamiento quizás de estos microorganismos que causan enfermedades. No cabe pues dentro de mi estructura mental en este momento el que pudiera materializarse una plaga de este tipo en, en ningún momento de la existencia humana. No Bueno, sé sencillamente, cómo lo ves yo, tú. yo creo que sencillamente toca en este sentido, querida audiencia, amigo mío, sencillamente esperar que realmente sea así como tú lo dices, o tener una visión optimista, pero yo pienso que sí tenemos que también estar muy pendientes de las cosas, de la evolución de la geopolítica, porque algo debe haber detrás de planteamientos como este. O sea, sinceramente, digamos, una persona con dinero y con el motor que tiene Amazon por detrás, no, como te decía, o sea, el hecho de que hay una serie de profesionales, tanto del derecho como de la tecnología, como de muchas otras ramas, detrás de esos acuerdos que tienen carácter legal, eso, digamos, puede dejar muy claro que no estamos delante de un disparate. Entonces, bueno, Sí, bueno, sinceramente, ahí hay otra cosa que creo que puede ser objeto de análisis, es que si ellos saben que esa posibilidad es cierta, ante una circunstancia como esa, ¿qué importancia puede tener el carácter legal que se le dé a una normativa como esta? Porque estamos en una situación en la cual el mundo se fue al garete, como dirían en España. Entonces, estas formalidades, porque a fin de cuentas el derecho es algo para darle orden a la sociedad y establecer normas de convivencia, pero en unas circunstancias como estas en las cuales todas esas cosas pierden importancia, porque ellos tendrían que prever y considerarlo en un contrato de prestación de servicios. Por ahí. bueno, no lo sabemos, Rubén. O sea, eso es justamente lo que nos trajo aquí hoy y lo que nos mantuvo, digamos, en este tema de conversación, a pesar de que nos fuimos por las ramas en algunas cosas. Bueno, Sí, sí. de verdad, Rubén, agradezco tu participación en este programa. Ya, digamos, como acabamos de comentar a nuestra audiencia, este es el primer programa digamos, de la segunda temporada de Universo 25. Vamos a estar tratando temas como este. Y digamos que habitualmente vamos a estar el señor Rubén Sojo y yo, digamos, moderando los temas. A lo mejor eventualmente traeremos alguna otra persona invitada, pero digamos que la idea es traerles justamente información, en este formato, que esperamos sea completamente de su agrado. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Estamos acá. Estamos, digamos, abiertos a sugerencias tanto para mejorar el programa como para traerles temas nuevos y nos vemos en una próxima emisión. Saludos desde Venezuela.